En el programa de hoy vamos a hablar de algo que para los que vivimos en una ciudad están muy lejanos y que están amenazados, como son los glaciares. Andrés, ¿cuál es la situación de los glaciares? Argentina es un país muy rico y diverso en glaciares. Tenemos una gran extensión de esas masas glaciares en toda la cordillera, y es importante saber que los glaciares son masas de agua retenidas en la montaña y que sirven a muchísimas personas y a muchísimos ecosistemas. Por eso es que Argentina ha sancionado una ley de glaciares hace unos años con la finalidad de protegerlos, porque es un ecosistema sumamente débil y que hoy está muy impactado además por el cambio climático, ¿no? ¿En qué situación están los glaciares que tenemos en Argentina? Hay glaciares, digamos, en distintas zonas del país, pero yo llamaría la atención sobre los glaciares que están en la zona cordillerana, en la zona de Cuyo, fundamentalmente, en donde existe actividad minera en las proximidades. Esos son los glaciares que hoy requieren atención. ¿Son los que están más amenazados? Sí, son los que están más amenazados hoy por la actividad antrópica, por la actividad del hombre, más allá de que el cambio climático amenaza a todos los glaciares por igual. Los que están en la zona de San Juan, en la zona de Catamarca, esos son los glaciares más complejos porque existe actividad minera en sus proximidades y eso necesitan tener mucho control y mucho trabajo vinculado a su protección. Tommy ha sido el primer argentino en llegar a la cumbre del Everest. ¿Cómo fue eso? Como experiencia, concretar un sueño de muchos años, tal vez algo que muchas veces parecía imposible para mí, y lograrlo evidentemente me dio confianza por un lado, pero también sirvió, como siempre había soñado, de puntapié para seguir dedicándome profesionalmente a lo que me apasionaba, digamos, que era estar en un entorno natural, en las montañas, vivir de eso y para eso. O sea, muchas veces cuando uno se dedica al montañismo como amateur o como hobby, siento que estás haciéndolo para escalar, y para mí era muy importante combinar ambas cosas, el poder vivir para las montañas, pero también de las montañas. ¿En qué situación está el glaciar Perito Moreno? El glaciar Perito Moreno tiene, digamos, desde hace mucho tiempo se lo viene monitoreando y ha producido, digamos, en sus bordes realmente grandes disminuciones. Esto es necesario hoy ir generando políticas, digamos, de seguimiento y de monitoreo, porque claramente la actividad del hombre es muy complejo, digamos, poder controlar eso. Así que lo que hay que realizar son políticas de monitoreo, políticas de seguimiento, y Argentina además tiene que comprometerse muy seriamente en el cumplimiento de lo que significan los compromisos del Acuerdo de París en cuanto a la protección del cambio climático. ¿Cómo es la preparación física de una persona que se va a someter a semejante desafío? Y por un lado está la parte anaeróbica, que es el salir a correr, el escalar mucho, no solo en montañas de hielo, sino también en paredes de roca, donde uno lo que adquiere es el conocimiento técnico, el manejo de las cuerdas, de los anclajes, la seguridad, y después también evidentemente la parte emocional, digamos. Muchas veces estás expuesto a paredes verticales, a lugares muy empinados, pero también muy lejos del suelo. Cosa que esto, si estás siempre escalando a poca altura del suelo, tiene un efecto muy distinto, digamos, ¿no? Emocionalmente es como que te acobarda o te retraes un poco. Entonces hay que estar preparado desde distintos aspectos, no solamente lo que es el físico, el salir a correr y nadar o andar en gimnasio, sino el estar en la montaña, el correr en las montañas, el salir a caminar en las montañas en lo posible. Eso acá en Buenos Aires es más difícil. Yo durante muchos años viví en Estados Unidos, en zonas siempre de montaña, y era cotidiano para mí el salir y hacer algo. En los últimos años se venía diciendo que el glaciar Perito Moreno estaba en equilibrio, ¿es así?
Es un equilibrio inestable, esto es lo que dicen los científicos. Es un equilibrio que hay que trabajarlo, hay que monitorearlo y hay que estar permanentemente estudiándolo. Por eso es muy importante el trabajo de monitoreo y seguimiento sobre el glaciar. Psicológicamente debe ser también un gran desafío. Sí, yo creo que... A ver, me resulta más difícil estar en Buenos Aires, si lo querés llamar así. El venir al centro y encontrarte con el tráfico o un montón de circunstancias que a nosotros nos sacan de la zona de confort, tal vez estamos acostumbrados a esto. Para mí es mucho más placentero estar metido en una carpa durante varias noches esperando a que venga el buen tiempo, incluso a 7.000 o 7.500 metros de altura, donde te falta el oxígeno. ¿Y el cambio climático afecta indudablemente a las grandes masas de hielo de todo el planeta? Sí, sin duda. De hecho, existen muchísimos estudios científicos que nos hablan de el afinamiento de la masa del hielo, tanto en el Polo Norte, fundamentalmente en el Polo Norte, y esto significa además un impacto directo en el crecimiento de los mares. Y eso está concatenado con la cuestión del cambio climático, porque si los mares crecen, los países comienzan a tener dificultades, principalmente aquellos países insulares y en nuestro caso en Argentina los bordes costeros, que están bastante afectados también. ¿Qué se siente estar caminando una persona que ama la naturaleza sobre las masas de hielo? A mí lo que me impactó y muchísimo fue, y no voy a olvidar jamás ese momento, la primera vez en que salí al Monte Tronador en 1982. Eran la 1 de la mañana y empezábamos a escalar muy temprano justamente para hacerlo en el hielo duro y no al mediodía donde ya está blando y uno se entierra hasta las rodillas. Y lo que más me impactó fue el escuchar nuestros pasos, un silencio casi absoluto, y ver cómo va cambiando los colores, cómo va mutando el lugar. Es como si tuviera vida. Y creo que es tal vez, a mi criterio, la máxima expresión de la naturaleza. O sea, y lo he visto también en estos años yendo hacia los montes en Pakistán o en los Himalayas, en China y en Nepal, donde de pronto hay caminos que se han construido, que el hombre ha construido y de pronto poco tiempo después son destruidos por las corrientes de agua o recubiertos por nieve o por avalanchas. Y realmente a mí siempre me apasionó la naturaleza, ya desde muy chico, desde que tengo memoria. Me quise dedicar a los deportes y algo en exteriores, en la naturaleza. O sea, para mí estar hoy caminando en un glaciar es algo fantástico. ¿Qué se siente? ¿Cuál es la sensación en ese momento? Yo me siento pleno. O sea, acá en la ciudad no sonrío prácticamente. En el hielo estoy siempre con una sonrisa estampada en la cara. No necesito que me digan que sonría, lo estoy haciendo solo. Me siento más yo mismo, puedo encontrarme a mí mismo. Muchas veces es muy difícil estar también en esas condiciones, porque cuando sale el sol hace mucho calor, cuando estás a la sombra o cuando sopla el viento es mucho el frío. O sea, estás en un ambiente de extremos. Es un ambiente al cual en gran manera nosotros como seres humanos no pertenecemos. Y esto lo he vivido indudablemente en el Ártico. Estuvimos hace pocos meses, en el mes de abril, en el Polo Norte, durante 10 días avanzando con esquíes de travesías en el hielo ártico, y te das cuenta de que realmente sin elementos externos no podríamos sobrevivir. Sin combustible no podríamos descongelar agua o hielo para poder hidratarnos nosotros. Sin calor, alguna fuente externa, no podríamos mantener la temperatura corporal. O sea que el hombre no pertenece a estos lugares, en cierta manera. En otro lado, el hombre necesita de los glaciares para poder vivir, porque son la fuente de agua potable, lo que nos da vida, indudablemente. O sea, no podríamos desarrollar los cultivos, o la región que está rodeando a los Himalayas depende al 100% de los glaciares, del hielo, que son su fuente de agua, y está desapareciendo, es indudable. Sí. ¿Cuál es la importancia que tienen los glaciares en el ecosistema?
Los glaciares, como decían, existen diversos tipos de glaciares. Unos son los glaciares antárticos, otros son los glaciares de alta montaña. Los glaciares de alta montaña, que son los que nos impactan directamente a nosotros, son grandes diques de agua sostenidos en la montaña. Esos diques de agua tienen un sistema natural que es, en el invierno concentran el hielo y en el verano comienzan a gotear el agua, y esa agua va escurriendo hacia todos los otros ecosistemas. Por ejemplo, un caso Mendoza. El agua que surge de los glaciares es el agua que atraviesa toda la provincia, que la utilizan los productores agropecuarios y que la utilizan los distintos productores en distintos lugares, y que llega a la propia ciudad de Mendoza. Es decir, un régimen realmente natural y compartido del agua. ¿Cómo se lo ve un glaciar cuando uno está arriba y lo está caminando? Y uno es totalmente insignificante en estos lugares. Nosotros medimos 1,70 m y pico, 1,80 m. Un glaciar puede medir miles de kilómetros cuadrados. O sea, estás inmerso en una masa gigantesca que mucha gente dice, incluso del montañismo, que fue a conquistar una cumbre. Nunca fui a conquistar una cumbre, fui a descubrir una montaña. Y lo mismo me pasa con un glaciar o con el hielo. Es descubrirlo y es tratar de ser parte de ella, estar en armonía con el hielo, estar en armonía con el glaciar. Básicamente porque necesitas de una manera respetarlo y escucharlo y acomodarte vos a eso, acomodarte vos a lo que las condiciones dentro del hielo y del glaciar te están imponiendo. ¿Qué sucede en esos lugares donde estas masas de hielo desaparecen? ¿Cómo hacen esas ciudades para subsistir? Esas ciudades comienzan a tener las crisis hídricas. Sí. Las crisis hídricas son gravísimas y generan desertificaciones en términos generales. Así que lo que uno debería hacer, en la Argentina nosotros tenemos instrumentos de protección del glaciar. Tenemos la norma de la ley de glaciares, que hay que realizar su inventario y trabajar en la protección, pero también tenemos políticas de protección de cambio climático y compromisos que el país ha firmado y ha depositado en la conferencia de París, que tenemos que cumplirlo. Esos son los objetivos que tenemos que hacer. Además, para todo el mundo, conocer los glaciares, que me parece que es un tema muy importante. No podemos cuidar lo que no conocemos. ¿Y la gente los conoce? Y la gente los va conociendo, y programas como el tuyo son un gran vehículo para hacerlo, y tenemos que generar conciencia. Nuestro trabajo es ir generando conciencia, hacer saber que esas masas de hielo tienen que ver con nosotros, tienen que ver con el agua, tienen que ver con nuestro ambiente, tienen que ver con nuestro equilibrio, y tienen que ver con la manera en que podemos relacionarnos con que el planeta pueda luchar también contra el cambio climático. ¿Siempre se lo ve del mismo color? No. Uno puede suponer que siempre se lo ve blanco, como el hielo. No, el hielo, el glaciar cambia constantemente, sus tonos, sus colores pasan a mitad de la noche, es una especie de azul oscuro o negro casi. Después también, cuando te fijas en las grietas, la parte superior es blanca, después empieza poco a poco a cambiar de tono a un celeste clarito, después se va intensificando hasta ser un azul, un turquesa, y termina siendo el negro prácticamente. En muchas grietas en el monte Everest o en otros montes no puedes ver el fondo de las grietas mismas por el negro, por la oscuridad misma. En los años que hay una mayor nubosidad y los glaciares pueden verse aumentados, ¿aumenta su superficie o no llega a impactar eso? Eso se sucede a lo largo del tiempo, digamos. No nos olvidemos que los glaciares tienen distintas conformaciones. Están los glaciares, digamos, de hielo, pero también están los glaciares de roca, que no son los que son los que no vemos y que son los que sufren más directo y más rápidamente el cambio climático. Son los que rodean, los que se llaman los ventisqueros negros, los glaciares de acarreo. Esos también tienen que ver, y es muy importante. Por eso nosotros decimos que en el cumplimiento de los instrumentos de protección de las leyes, todo ese esquema, todo ese ecosistema esté comprometido de la misma forma.